Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Aquí estamos para empezar la historia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Este es el primer episodio. Y ya os advierto que esta va a ser una serie que se tome su tiempo. Nos vamos a centrar en el periplo americano, en la odisea americana de nuestro héroe, porque realmente su vida tiene una clara vertiente heroica. Si buscáis, por ejemplo, en YouTube, encontraréis narraciones bien estructuradas y claras de las hazañas de Cabeza de Vaca, pues no sé, en el norte de América, o incluso cuando descubrió el Iguazú, entre otras cosas, y fue hasta el Paraguay. Entonces yo pretendía hacer algo diferente. Y para eso parto de la base de que buena parte de mi audiencia, pues es gente que no tiene prisa, que puede escuchar los audios con tranquilidad. Y parto de otro supuesto. Y es la idea de que no debo dar por supuestas demasiadas cosas, que se dan por supuestas en otros relatos más cortos. Por ejemplo, veréis que en este capítulo introductorio, para hablar de la familia de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, me remonto a la Edad Media. Ya está, explico el concepto de reconquista. Me lo podría haber ahorrado, pero he pensado que puede ayudar a muchos oyentes, no españoles, que no están familiarizados con este concepto, a entender el entorno en el que se desenvuelve nuestro héroe. Y por desgracia, algunos que son españoles y tienen menos de 30 años, o 40, no sé, muy bien, cuando empezó la debacle, pues quizás no tengan nada claro lo que es la reconquista. Es más, hoy está de moda negarla. Pero eso creó una mentalidad. Y en otros momentos pues me tocará hacer digresiones para entender mejor asuntos muy concretos, que ya os digo, en otros relatos más comprimidos se dan por sabidos. Así, por ejemplo, si digo que Pánfilo de Narváez fue nombrado adelantado, pues sería muy conveniente para explicar que era un adelantado, que por cierto tiene algo que ver con la reconquista. Si explico que una parte del periplo americano de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, después de sus andanzas por el norte de América, fue ser adelantado también en el Río de la Plata y fue allí con el encargo de que se aplicasen las leyes nuevas, pues tendré que explicar lo que son las leyes nuevas. Bueno, la conclusión de todo esto es que van a ser, mejor dicho, varios, porque son varios, unos programas que se van a hacer con pausa, con calma y con frecuentes notas a pie de página. En conclusión, no voy a ir al grano, estáis advertidos. Este va a ser un asado que se va a cocer a fuego lento. Y ya pues queda presentar el capítulo de hoy. Y este capítulo tiene la siguiente estructura. En primer lugar, describiremos algunos de los personajes con sus pormenores. Bueno, dos concretamente. Álvar Núñez de Cabeza de Vaca y Pánfilo de Narváez. Luego leeré el primer capítulo completo del libro Naufragios, escrito por el propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y por último, en tercer lugar, daremos noticia e incluso leeremos algún trocito de algo de bibliografía escogida, con la intención de que si lo deseáis sepáis a dónde acudir para beber de las fuentes primigenias. En concreto, la bibliografía que he elegido es la relación de la misión esta de la Florida, de la conquista de la Florida, y el mandado que le hace el rey a Álvar Núñez Cabeza de Vaca como contador. Bueno, y ya no me extiendo más y empezamos con este primer capítulo de introducción. Bueno, pues empezamos hablando de dos personajes importantes en esta historia. Dos actores de primera línea. Pero uno es el principal, el protagonista, y el otro es un actor secundario, pero muy importante para el desarrollo. El personaje principal es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Artista principal, la estrella. Pero Pánfilo de Narváez, que es el otro, es un secundario, pero un secundario de lujo, que además tiene su importancia y nos ayudará a entender no solo la historia, sino el entorno histórico en el que se desarrolla todo lo que vamos aquí a nombrar. Muy brevemente hablaremos de la vida de Álvar Núñez Cabeza de Vaca antes del periplo
u Odisea de las Indias, y empezamos por él. Hablemos de su familia, del apellido, curioso apellido, Cabeza de Vaca. ¿De dónde viene, verdad? Bueno, hay que pensar que la fijación de los apellidos es relativamente moderna. Antiguamente los apellidos eran poco más o menos motes y solo tenían apellidos las grandes familias. La gente del pueblo pues era el hijo del herrero, el Paquito, el del no sé qué, el del no sé cuántos. O sea que ya el uso del apellido ya tiene su historia. El apellido Cabeza de Vaca le viene por parte materna, sin embargo es el que él usaba. Y para ver el origen de este apellido nos tenemos que remontar al 1212. Es una de esas fechas redondas que antes, porque ahora no sé lo que aprenden, los niños aprendían de memoria. 1212, 1492, descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Es una fecha vital en la historia de España y posiblemente de Europa occidental, aunque los de Allende los Pirineos no lo sepan, porque es el año de la batalla de las Navas de Tolosa. Es una batalla que se enmarca en el proceso llamado de Reconquista. Y lo que hizo el motivo de esta batalla fue el parar los pies a los yihadistas del momento, que eran los almohades. Pero antes vamos a ver lo cual es digamos, estos almohades amenazaban con acabar con los reinos cristianos de la península, pero tenían una mentalidad expansiva y posiblemente hubiesen cruzado los Pirineos, etcétera, etcétera. Por eso el Papa de turno nombró una cruzada. Pero antes vamos a ver qué era esto de la Reconquista, porque esto también se enmarca en el marco, valga la redundancia, de la Reconquista. Es un proceso. Ya os digo, si has nacido en España y tienes más de 140 años, te sonará. Si eres más joven, posiblemente no te suene tanto, por desgracia. Es más, la nueva historiografía, me sale mal, pues tiende a decir que eso no existe y cosas de estas, como no existe la romanización y otras cosas más. Pero este programa va a ser colgado en internet, así que creo que es importante que los que están allí de los mares, es decir, un oyente de Ciudad de México, de Lima, de Buenos Aires, por lo menos sepa de qué va esto. Porque ya veremos que esto incide mucho, porque la historia es una cosa que va digamos, que no se entiende una época sin entender la anterior. Y ya veréis que esto tiene mucha importancia. Bueno, lo explicaré en 2 pinceladas. Y nos vamos más hacia allá del 1212, más hacia atrás. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en la península ibérica, que es el territorio que hoy ocupan España y Portugal, se asentaron distintos pueblos germánicos. Vándalos, al final los que acabaron triunfando son los visigodos, que es una fracción de los pueblos godos. Y hubo una unidad política en toda la península, el reino visigodo. Era una minoría guerrera de origen bárbaro, de fuera del imperio, que dirigía una gran masa de población que podríamos llamar hispano-romana, es decir, totalmente latinizada. Pero no latina en el sentido de o sea, una población de cultura latina, pero no latina en el sentido que se entiende de Latinoamérica, sino latina en el sentido genuino, de la cultura del Lacio. Hablaban una lengua latina. Seguían la influencia cultural de Roma y, bueno, esa lengua ya había empezado a evolucionar. Después de más o menos 2 siglos, y después de que los reyes godos se convirtieran al catolicismo, porque en principio eran cristianos, pero cristianos arrianos, se consiguió la unidad política total y social también, de toda la península. Bueno, tiene sus matices, pero estamos haciendo una historia general y no vamos a estar con los matices. Pero aquello acabó mal porque, muy lejos de ser una unidad estable, tenía un talón de Aquiles. Y es que políticamente era un reino débil. La monarquía era hereditaria. Y el rey era un primo inter pares, el primero entre los iguales, y los iguales eran un coto cerrado de gente de la nobleza. Y se elegía, a la muerte de cada rey, se elegía otra vez el próximo rey. O sea que había gente que propugnaba, por favor, vamos, que esto sea hereditario para evitar lo que pasaba. Entonces, luchas y asesinatos. Digamos que el oficio de rey era altamente peligroso, era malo para la salud porque casi siempre acababas muriendo de manera violenta. Total,
que, coincidiendo con esta época de turbulencia e inestabilidad, pues en la península arábiga empezó un tal Muhammad o Mahoma a expandir sus ideas, y ya en el año 700 pues ya estaban bien asentados en el norte de África. Y justo en el 711 un contingente musulmán, Tariq y Muza, cruzaron el estrecho para apoyar a una de las facciones que rivalizaban por el poder. Estaba el rey Don Rodrigo y unos que eran la facción de los viticianos, que estaban a favor de otro antiguo rey vitiza. Bueno, es una historia que no vamos a entrar en los pormenores. La cuestión es que estas huestes islámicas que entraron para tomar partido en una guerra civil y vencieron al último rey godo, Don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, pues se dieron cuenta de que aquello era tierra de conquista fácil y decidieron quedarse. Y fueron avanzando hasta dominar toda la península ibérica. En su momento, los tipos estaban lanzados, pues vamos a por todas. Y cruzaron los Pirineos, pero fueron rechazados por los francos en la batalla de Poitiers. Así se frenó su expansión por Europa y decidieron que de la península no pasaban. Pero también tuvo lugar otra batalla, o algunos dicen que es mera escaramuza, que supone el inicio de la reconquista, es decir, los cristianos que se habían refugiado en el norte, en las zonas montañosas, pues se rebelaron. Esa batalla es la batalla de Covadonga, en la zona montañosa de Asturias. Pues ahí habían exiliados y habitantes de la cornisa cantábrica que jamás habían sido conquistados de una forma realmente efectiva por estas huestes musulmanas. También surgieron otros núcleos de resistencia en las zonas montañosas de los Pirineos, por ejemplo, y a partir de ahí la historia medieval de la península ibérica es un lento avance sobre el territorio islámico con la idea de recuperar el terreno perdido, y flotaba, más o menos evidentemente, la idea del antiguo reino visigótico. Se forman distintos reinos que a veces pelean entre sí y el avance a veces es muy rápido y a veces se ralentiza. Hay momentos de paz, de avance, de retroceso. La zona musulmana en un momento dado se queda dividida en pequeños reinos llamados reinos de taifas. Y estos reinos de taifas, pequeños pero a veces prósperos, pues a veces caen en la tibieza religiosa y entonces aparecen tropas de refuerzo que vienen del norte de África para echarles una mano a repeler a los infieles, a los cristianos. Son los yihadistas de la época. Vienen inflamadas del desierto, inflamadas de un fervoroso espíritu religioso, a recuperar, ya os digo, el terreno perdido. Primero fueron los almorávides y después los almohades. Pues bien, estos almohades en 1212 eran percibidos como un serio peligro no solo para los reinos cristianos de la península ibérica, sino para toda Europa. Por eso el Papa predicó una cruzada contra ellos. A la hora de la verdad, esta cruzada fue llevada a cabo solamente por los reyes de los reinos hispánicos. Bueno, algún caballerito de ultramontanos, es decir, más allá de los Pirineos se coló, pero básicamente la mayoría abandonaron porque, en fin, no vamos a continuar por ahí, pero estos reinos hispánicos estaban muy interesados porque sabían que se jugaban su existencia. De ahí la importancia de la batalla. Hay un antes y un después. Después de esta batalla ya es el desparrame de los reinos cristianos, de Castilla, principalmente por Andalucía. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el apellido de Cabeza de Vaca? Pues bien, resulta que cuando las tropas de los distintos reinos de lo que vamos a denominar España, que entonces no estaba unido ni muchísimo menos, se dirigían a enfrentarse con el Miramolín, que era como llamaban los cristianos al califa almohade, a Muhammad al-Nasir, les esperaban un altiplano debidamente pertrechado. No tenían claro cuál era el mejor camino a seguir, y no había ningún mapa fiable, como podemos imaginar, o a lo mejor nos cuesta mucho imaginarlo en esta época del Google Maps, quién sabe. La cuestión es que un personaje de leyenda, que algunos dijeron que era una aparición angélica guiando a las tropas cristianas, la cuestión es que no fue así. Tenía nombre y apellidos, y era un pastor de vacas que les indicó el camino, un camino para llegar a donde estaban esperándoles para plantearle la batalla en aquel altiplano las tropas musulmanas. El camino principal y más abonado era fácil de llegar a él, pero era el típico camino en donde un tipo con un palo podía eliminar todo un ejército, pero había que pasar uno a uno y en fila india,
apareció un pastor y que algunos identifican con una aparición angélica, pero pues no era tal, y que parece ser que les dio una señal. Yo sé el camino por el que podéis llevar fácilmente las tropas, y se lo indicó pues con una señal. Y esa señal, era pastor de vacas, pues era unos cráneos de vaca de algunas de sus vacas muertas por los lobos hacía tiempo. Bueno, pues las fue poniendo ahí como indicativo. Y en recompensa a esta gran ayuda, indicándoles el camino para llegar al sitio, pues fueron compensados con la nobleza, una familia que llegó a ser hidalga, y su apellido fue Cabeza de Vaca, en recuerdo a aquel hecho glorioso, etcétera, etcétera. Esto está referido por el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, perdón. Bueno, he de decir que otros historiadores como Javier Martínez Pina o Diego Peña pues dicen que no, que este apellido viene de una población que tiene el mismo nombre, Cabeza de Vaca, que está situada al sur de la provincia de Badajoz. Pero nos quedamos con la versión más romántica, porque además nos ha planteado el contexto histórico. Bueno, pues de esta familia hidalga, que viene de tiempo atrás, viene Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Bueno, él mismo se define como hijo de Francisco de Vera y nieto de Pedro de Vera, el que ganó a Canarias, y de su madre doña Teresa Cabeza de Vaca, natural de Jerez de la Frontera. Ya vemos que por parte de su abuelo, Pedro de Vera, ya tenía una cierta experiencia en esto de hacer conquistas, y porque fue a Canarias, y Canarias fue el primer ensayo general de la conquista de América. ¿Veis por qué vale la pena ir despacito? Es decir, la conquista de América fue el enfrentamiento con pueblos paleolíticos, en principio. Ya veremos que quizás esto se podía matizar un poquito más en el caso de México, para una civilización con cara y ojos. Pero con pueblos paleolíticos y dispersos y en un clima tropical. Pues el primer ensayo fue la conquista de las Canarias. Y Álvar nació en Jerez de la Frontera, que entonces era el reino de Sevilla. El reino de Sevilla, que había sido recién conquistado a los árabes allá por el 1200 y algo, pues formó una unidad geográfica y administrativa hasta que se crearon las provincias en el siglo XIX. La población, ya os digo, Jerez de la Frontera, cercana a la ciudad de Cádiz, la ciudad más antigua de Europa occidental. Bueno, pues más cosas que conviene entender. Después de esta batalla de las Navas de Tolosa, pues los cristianos entraron a saco en el valle del Guadalquivir, en todo lo que forma Andalucía. Y entonces se hacían repartimientos de tierra y entonces se creaba la figura del conquistador que buscaba fortuna por las armas. Y aquello conforma una mentalidad, y había creado instituciones específicas, en concreto la del adelantado, de la cual hablaremos más tarde. Y todas estas instituciones se trasladaron a las Indias. También se trasladaron junto con otras instituciones que habían desarrollado esto del adelantado y tal, y las encomiendas y tal, más bien venía de Castilla. Pero hay otros cargos que estaban inspirados por el reino de Aragón y por las instituciones que se habían creado por su expansión en el Mediterráneo. Es decir, cuando pues desde Cataluña se empezó la expansión por el Mediterráneo, pues se crearon una serie de consulados y también se expandió por determinados reinos y se creó la figura del virrey, que también se trasladó a América. Bueno, así tenemos ya que nuestro protagonista nació en una familia de rancio abolengo, que su abuelo pues ya tenía cierto prestigio, pero que el prestigio le venía de la Edad Media, y que lo que privaba en su mentalidad era buscar la fortuna en la guerra y la mentalidad de frontera. Para prosperar había que estar al servicio del rey o de algún noble principal, y sobre todo tener mando, ser capitán en alguna guerra. Pues siguiendo esta mentalidad, en 1512 se alistó en las tropas de la Liga Santa de 1511. Y aquí hay que decir, es que voy muy despacio, pero no me importa. A raíz de la unión de Fernando el Católico e Isabel, se juntan los reinos de Aragón y de Castilla. Y esto implica
que determinadas enemistades se pasan a la totalidad de lo que entonces formaba España. Es decir, Castilla tradicionalmente se llevaba bien con Francia, no tenía ningún problema con ella, bueno, no hacía frontera y desde luego no tenía intereses en el Mediterráneo. A partir de ese momento los tiene, en concreto en Italia. Y ahí se forma la Liga Santa y disputan a Francia el dominio de Italia, que está dividido en muchos reinos. Bueno, pues ahí participó en la batalla de Rávena, nuestro amigo Álvar Núñez de Cabeza de Vaca. Y esto lo digo para que veamos que cuando se trasladó a América no era un don nadie, que no tenía ni idea, tenía mucha experiencia de combate. Hay que decir que esta campaña acabó mal para las tropas españolas, pero luego tomaron cumplida venganza o resarcimiento y al final la guerra se resolvió a favor de España. Más adelante participó en la toma de Gaeta, eso está en el reino de Nápoles, y de ahí consiguió el cargo de alférez real. Y así en 1520 pues participó en el asedio al Alcázar de Sevilla. Aquí ya no estaban los reyes católicos, estaba Carlos I de España y V de Alemania, el emperador, que había tenido una fuerte oposición por parte de determinada nobleza y de las comunidades, de ahí la guerra de los comuneros que se llamó, es decir, de las comunidades municipales que se oponían al nuevo monarca porque les exigía más impuestos, básicamente. Y bueno, pues él tomó empleo a favor del rey y acabó con la rebelión comunera en Sevilla. Por aquel tiempo se quedó huérfano de padre y madre, así que entró al servicio de la casa de Medina Sidonia. Y bueno, estuvo al servicio de varios de estos duques, participó en la toma de Tordesillas y en la batalla de Villalar, que fue la que acabó con la guerra de las comunidades o de los comuneros, y en 1522 combatió en la batalla del Puente de la Reina, en Navarra. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos una idea de la vida aventurera que llevaba antes de pisar las Indias. A todo esto de decir que ya se había casado, pero curiosamente su mujer se nombra muy secundariamente en todos sus hechos. Bueno, había fundado una familia de aquella manera, mientras él estaba todavía en la guerra, en estas guerras internas. Así que vamos a ver, ¿qué ocurrió? Que se le acababan las guerras y se le acababa la posibilidad de subir social y políticamente, así que su olfato le llevaba a buscar ¿dónde puedo adquirir gloria y fortuna? O ambas cosas, porque no son incompatibles. Y así vino a embarcarse en una armada. La armada era así llamaba armada, era cuando se preparaba una expedición para conquista y población. La Armada de la Florida. Y allí fue con un encargo directo del rey, el de contador y alguacil mayor, como él mismo nombra en su libro Naufragio. Cargos de confianza de la corona, una especie de vigilante de que las cosas se hacían conforme a la ley y se guardaba la parte real. Hay que explicar que estas expediciones de conquista y de población se hacían como una especie de contrato con la hueste que iba hacia allí. Bueno, o sea que tenía que supervisar. ¿Y a quién debía supervisar? Pues a don Pánfilo de Narváez, que era el elegido para estar al mando de esta armada. Y entonces ahora creo que llega el momento de dedicarle unos cuantos minutitos a Pánfilo de Narváez, que es este artista secundario y muy necesario en nuestra historia. Bueno, ahora le toca el turno a don Pánfilo de Narváez, natural de algún pueblo de la provincia de Valladolid, allá por el 1470, digo, porque varios pueblos se disputan su nacimiento, pero eso es lo de menos, y que murió en el Golfo de México, porque no se sabe muy bien dónde murió, en fin, ya lo veremos más adelante con su muerte, en 1528. Y bueno, vamos a ver brevemente sus hazañas, y antes decir que tiene el perfil perfecto del perdedor, del quiero y no puedo. En cierto modo como Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
Pánfilo nació en torno al 1570, Álvar en torno al 1590. No se sabe muy bien las fechas, ¿eh? Hay muchas incógnitas. Por ejemplo, sobre Álvar no hay un retrato fidedigno de la época. Nos lo podemos imaginar como queramos. Bueno, en fin. Entonces rellenamos los huecos como podemos. No he entrado de qué pueblo era ni uno. Pánfilo, porque hay varios pueblos que se lo disputan, y no voy a entrar en esto. La cuestión es que siendo muy joven se trasladó a Jamaica. A Jamaica, sí. Jamaica es una isla relativamente grande del Caribe. Las grandes son la Española, donde está la República Dominicana y Haití, y Cuba. Y luego hay otras más pequeñas, Puerto Rico y Jamaica. Y Jamaica siempre lo relacionamos con que ahí hablan inglés y tal, pero en aquella época formaba parte de las posesiones españolas en el Caribe. Bueno, pues fue allí a las órdenes de Juan de Esquivel. Luego participó con el grado de capitán en la expedición de Velázquez de Cuéllar a Cuba en 1512. Y también estuvo ahí al lado de Bartolomé de las Casas, que dejó de él un relato nada halagüeño, porque digamos que en algún momento participó en alguna masacre de indios indiscriminada. En fin. La cuestión es que se hizo la mano derecha de Velázquez, el gobernador de Cuba, y fue el encargado de ir a por nuestro amigo Hernán Cortés, el conquistador del Imperio Azteca, o de los mexicas, mejor dicho. Pues fue una expedición a pararle los pies porque se habían declarado en rebelión. Bueno, había hecho lo que le había dado la gana y se había ido de Cuba sin permiso de Velázquez a conquistar tierra firme. Y entonces él fue en una expedición y su misión era traer a Hernán Cortés a Velázquez para ser juzgado por insumiso o por lo que queráis, pero la cuestión es que le salió mal la cosa. Sus soldados se acabaron pasándose en gran parte al bando de Hernán Cortés y él perdió un ojo en una batalla. Lo estoy diciendo todo muy resumidamente, o sea que tenía ya un historial un poco de fracasado, Una persona que podía haber sido la elegida por el destino para conquistar México, pues quedó ni siquiera en un segundo plano. En un quinto plano nadie conoce a este señor y encima perdió un ojo en el camino. Y las vicisitudes fueron varias, de manera que en 1526 obtuvo una capitulación. Este se llamaba el contrato que se hacía con los reyes, con el monarca, para explorar las tierras de la actual Florida. Explorarlas, hacer rescate. Hacer rescate era comercio con los indios, con los nativos, y para poblar. Es decir, fundar ciudades y extender los reinos. La mentalidad de la época no era de colonia comercial. Quiero decir, en los reinos de España no existía el concepto de colonia. Esto a veces a la gente le cuesta entenderlo. Vamos a ver. El caso más próximo que podemos tener es el de Portugal. Portugal pretendía crear colonias, es decir, puertos con los que comerciar. Y de hecho, su imperio se basa en una serie de puertos que van por la costa africana para dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, llegar a la India, a las islas de la Especiería, con pequeñas escalas. Ese es el concepto de colonia. Vale, pues aquí no, aquí se trata de fundar dominios estables. ¿Vale? Bueno, la cuestión es que era el encargado por el rey de ir a poblar y a explorar nuevas tierras, las tierras de la Florida, de las cuales ya se tenía noticia por Coronado. Pero de este no vamos a hablar ahora, que fue el que primero exploró aquellas tierras, o sea, no tenía alguna noticia. Luego ya en el próximo capítulo veremos cómo no tenía una especial habilidad para conducir sus asuntos y cuando fue de España hasta que desembarcó en lo que hoy conocemos como la Bahía de Tampa, pues tuvo más contratiempos de los habituales y perdió, casi todo, más de la mitad de los
de la hueste original la perdió en la misma isla de Santo Domingo y de Cuba, porque se le fueron. Bueno, que no era un tipo especialmente hábil. Y bueno, ya lo hemos presentado. Y antes he dicho que es muy importante esto del adelantado. El adelantado es que la misma palabra, el que iba por delante. Pues este es un puesto político, un cargo que nació de la Reconquista. Por eso os he dicho que es muy importante todo esto de la Reconquista. Allá, por ejemplo, el último adelantado era el adelantado de la frontera de Granada. El reino de Granada, que fue conquistado en 1492, era el último resto que quedaba de los antiguos reinos musulmanes de la península. Bueno, pues ahí había el cargo de adelantado, el que iba por delante, el que iba haciendo asentamientos, el que se encargaba de la frontera. Pues él tenía este cargo de adelantado. Y bueno, ya hemos presentado a los dos personajes principales. He dedicado mucho menos tiempo a don Pánfilo de Narváez, porque al fin y al cabo es un actor secundario. De todas maneras, en el próximo capítulo, cuando empezamos a ver el desarrollo de esta misión de exploración, conquista y rescate en la Florida, veremos un poquito algo más de su personalidad. Y decir pues que estas capitulaciones forman parte de la bibliografía de la que os he hablado al principio. Y ya con esto entramos en la fase final, en donde pues leeremos el primer capítulo de Naufragios, que es como una especie de relato de la expedición a Norteamérica de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Entonces, ahora pasamos al siguiente capítulo, donde explico la bibliografía, donde la podéis encontrar, la que yo he seleccionado, y leeremos este capítulo. Vamos allá. Bueno, pues ahora vamos con la bibliografía. A lo largo de estos capítulos iré poniendo más bibliografía y nombraré más documentos, pero hay que ir poco a poco. Entonces, ¿esta dónde la podéis encontrar? Porque yo os recomiendo que vayáis a verlo vosotros directamente. Pues os lo digo, yo esto lo he sacado, el primer documento que he usado, del Cervantes Virtual, donde está tal cual. Y me lo he llevado a mi página web, primumgradus.net, y pongo la referencia. Y en un encabezado pone bibliografía y texto sobre Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Entre paréntesis 1, porque pienso emplear más cosas. Y este primer documento tiene dos apartados claros. Una primera parte que es, por así decirlo, la oficialización del encargo que el rey o la corona le hace. Bueno, el rey es el que firma, ¿no? Pero se entiende que el documento se lo ha redactado otro. Con el encargo específico a Álvar Núñez Cabeza de Vaca como contador. Era un poco un cargo de confianza. Así, el rey, lo que vos habéis de hacer en el cargo que lleváis de nuestro factor del río de las Palmas y tierra que va a poblar Pánfilo de Narváez, aquí navegamos así empieza, ¿no? Y luego hay una relación. Y la relación también es importante. El anterior texto es como muy jurídico y muy específico. Va pormenorizando hasta detalles increíbles cuáles son las funciones y lo que tiene que vigilar y dejar de vigilar cuando haya rescates con los indios, comercio con los indios, tienes que vigilar porque la corona tenga su parte, y en caso de que no salgan las cosas como está prevista y no como aquí te decimos, pero tú veas más conviene otra cosa, pues la idea es, tú eres el que has de velar por los intereses de la corona. A todo esto hay que deciros, tengo que deciros, mejor dicho, que estos cargos, tanto el adelantado como el contador, dejaban un depósito allí en Sevilla, en la casa de contratación, en vista de las futuras ganancias. Es decir, y un desembolso importante de dinero en un contrato. Estas capitulaciones en un auténtico contrato con un cierto riesgo. Recuperabas el dinero con las ganancias que luego ibas a conseguir. Y luego hay una relación, dice relación de Cabeza de Vaca, tesorero que fue en la conquista, y entonces aquí va contando todo el viaje y toda la peripecia. Es decir, toda la historia que luego desarrolla en Naufragios, que es el relato, digamos, pausado que hace, pues aquí está recogido en un solo párrafo. Es una cosa muy difícil de leer porque ni un punto y aparte,
pero igualmente es interesante, porque es el resumen de todo lo que vamos a contar por lo menos en los 2 o 3 próximos capítulos, que es todo el periplo norteamericano. Y lo cuenta todo sumariamente, sin ningún rasgo novelesco. Pero punto por punto, no se deja nada importante. Y nombra a cargos, nombra a gente concreta, da razón de todos los indios que vieron y de todos los hechos. Algunos los deja pasar así como ya os digo, no hay casi puntos de aparte. No hay ningún punto de aparte. Y por ejemplo, entre medio deja caer que pasaron tanta hambre que algunos cayeron en la antropofagia de comerse los muertos. Hasta que ya solo quedó uno y claro, a ese como no había quien se lo comiese. Pues, cosas de estas puestas ahí entre medio. O sea, es un relato un poco sin alma, es un relato administrativo. Pero puede servir como esqueleto para el relato posterior. Y bueno, dicho esto, pues ahora voy a pasar a leeros, bueno, ya lo tengo grabado, ya os lo pongo, el primer capítulo de este libro que se llama Naufragios, que en realidad se llama Relación de no sé qué y de los naufragios, de no sé, un título de estos kilométricos que al final todo el mundo pues, lo acabó pillando por naufragios, que se acaba uniendo en muchas ediciones a otro libro, mejor dicho, Relación, que normalmente se llama recibe el nombre de Comentarios, y en esos comentarios está lo que él habla de su expedición como adelantado al Río de la Plata, que es la segunda parte, que vendrá en capítulos que irán más adelante. Bueno, ya no me enrollo más y vamos a este primer capítulo de Naufragios para que os metáis un poco en la mentalidad del personaje. Capítulo 1, en que se cuenta cuándo partió la armada y los oficiales y gente que en ella iba. A 17 días del mes de junio de 1527 partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandato de vuestra majestad para conquistar y gobernar las provincias que están desde el río de las Palmas hasta el cabo de la Florida, las cuales son en tierra firme, y la armada que llevaba eran 5 navíos, en los cuales poco más o menos irían 600 hombres. Los oficiales que llevaba, porque de ellos se ha de hacer mención, eran estos que aquí se nombran: Cabeza de Vaca, por tesorero y por alguacil mayor; Alonso Enríquez, contador; Alonso de Solís, por factor de vuestra majestad y por veedor. Iba un fraile de la Orden de San Francisco por comisario, que se llamaba Fray Juan Suárez, con otros 4 frailes de la misma orden. Llegamos a la isla de Santo Domingo, donde estuvimos casi 45 días proveyéndonos de algunas cosas necesarias, señaladamente de caballos. Aquí nos faltaron de nuestra armada más de 140 hombres, que se quisieron quedar allí por los partidos y promesas que los de la tierra les hicieron. De allí partimos y llegamos a Santiago, que es puerto en la isla de Cuba, donde en algunos días que estuvimos el gobernador se rehízo de gente, de armas y de caballos. Sucedió allí que un gentil hombre, que se llamaba Vasco Porcalle, vecino de la Villa de la Trinidad, que es en la misma isla, ofreció de dar al gobernador ciertos bastimentos que tenía en la Trinidad, que es 100 leguas del dicho puerto de Santiago. El gobernador, con toda la armada, partió para allá, mas llegados a un puerto que se dice Cabo de Santa Cruz, que es mitad del camino, parecióle que era bien esperar allí y enviar un navío que trajese aquellos bastimentos, y para esto mandó a un capitán Pantoja que fuese allá con su navío, y que yo, para más seguridad, fuese con él, y él quedó con 4 navíos porque en la isla de Santo Domingo había comprado un otro navío. Llegados con estos 2 navíos al puerto de la Trinidad, el capitán Pantoja fue con Vasco Porcalle a la villa, que es 1 legua de allí, para recibir los bastimentos. Yo quedé en la mar con los pilotos, los cuales nos dijeron que con la mayor presteza que pudiésemos nos despachásemos de allí, porque aquel era un muy mal puerto, y se solían perder muchos navíos en él, y porque lo que allí nos sucedió fue cosa muy señalada, me pareció que no sería fuera del propósito y fin con que yo quise escribir este camino, contarla aquí.
Otro día de mañana comenzó el tiempo a dar no buena señal, porque comenzó a llover y el mar iba arreciando tanto que aunque yo di licencia a la gente que saliese a tierra, como ellos vieron el tiempo que hacía y que la villa estaba de allí una legua, por no estar al agua y frío que hacía, muchos se volvieron al navío. En esto vino una canoa de la villa, en que me traían una carta de un vecino de la villa rogándome que me fuese allá, y que me darían los bastimentos que hubiese y necesarios fuese, de lo cual yo me excusé diciendo que no podía dejar los navíos. A mediodía volvió la canoa con otra carta, en que con mucha importunidad pedían lo mismo, y traían un caballo en que fuese. Yo di la misma respuesta que primero había dado, diciendo que no dejarían los navíos, mas los pilotos y la gente me rogaron mucho que fuese, porque diese prisa que los bastimentos se trajesen, lo más presto que pudiese ser, porque nos partiésemos luego de allí, donde ellos estaban con gran temor que los navíos se habían de perder si allí estuviesen mucho. Por esta razón yo determiné de ir a la villa, aunque primero que fuese dejé proveído y mandado a los pilotos que si el sur, con que allí suelen perderse muchas veces los navíos, ventase y se viesen en mucho peligro, diesen con los navíos al través y en parte que se salvase la gente y los caballos. Y con esto yo salí, aunque quise sacar a algunos conmigo, por ir en mi compañía, los cuales no quisieron salir, diciendo que hacía mucha agua y frío y la villa estaba muy lejos, que otro día, que era domingo, saldrían con la ayuda de Dios a oír misa. A una hora después de yo salido, la mar comenzó a venir muy brava, y el norte fue tan recio que ni los bateles osaron salir a tierra, ni pudieron dar en ninguna manera con los navíos al través por ser el viento por la proa. De suerte que con muy gran trabajo, con 2 tiempos contrarios y mucha agua que hacía, estuvieron aquel día y el domingo hasta la noche. A esta hora el agua y la tempestad comenzó a crecer tanto que no menos tormenta había en el pueblo que en la mar, porque todas las casas e iglesias se cayeron, y era necesario que anduviésemos 7 u 8 hombres abrazados unos con otros para podernos amparar que el viento no nos llevase. Y andando entre los árboles, no menos temor teníamos de aquellos que de las casas, porque como ellos también caían, no nos matasen debajo. En esta tempestad y peligro anduvimos toda la noche, sin hallar parte ni lugar donde media hora pudiésemos estar seguros. Andando en esto, oímos toda la noche, especialmente desde el medio de ella, mucho estruendo y grande ruido de voces y gran sonido de cascabeles y de flautas y tamborinos y otros instrumentos, que duraron hasta la mañana, que la tormenta cesó. En estas partes nunca otra cosa tan medrosa se vio. Yo hice una probanza de ello, cuyo testimonio envié a vuestra majestad. El lunes por la mañana bajamos al puerto y no hallamos los navíos, vimos las boyas de ellos en el agua, a donde conocimos ser perdidos y anduvimos por la costa por ver si hallaríamos alguna cosa de ellos. Y como ninguno hallásemos, metímonos por los montes, y andando por ellos 1/4 de legua de agua hallamos la barquilla de un navío puesta sobre unos árboles, y 10 leguas de allí, por la costa, se hallaron 2 personas de mi navío y ciertas tapas de cajas, y las personas tan desfiguradas de los golpes de las peñas que no se podían conocer. Halláronse también una capa y una colcha hecha pedazos, y ninguna otra cosa apareció. Perdiéronse en los navíos 60 personas y 20 caballos. Los que habían salido a tierra el día que los navíos allí llegaron, que serían hasta 30, quedaron de los que en ambos navíos había. Y así estuvimos algunos días con mucho trabajo y necesidad, porque la provisión y mantenimientos que el pueblo tenía se perdieron y algunos ganados. La tierra quedó tal que era gran lástima verla, caídos los árboles, quemados los montes, todo sin hojas ni hierba. Así pasamos hasta 5 días del mes de noviembre, que llegó el gobernador con sus 4 navíos, que también habían pasado gran tormenta y también habían escapado por haberse metido con tiempo en parte segura. La gente que en ellos traía y la que allí halló estaban tan atemorizados de lo pasado que temían mucho tornarse a embarcar en invierno, y rogaron al gobernador que lo pasase allí, y él, vista su voluntad y la de los vecinos, invernó allí. Dióme a mi cargo de los navíos y de la gente para que me fuese con ellos a invernar al puerto de Jagua, que es 12 leguas de allí, donde estuve hasta 20 días del mes de febrero.